El concejo más poblado de Asturias, localizado en el centro de la región, de orografía poco accidentada y bañado por el mar Cantábrico, limita al sur con los concejos de Siero, Llanera y Sariego, al oeste con Corbera de Asturias y Carreño, y al este, compartiendo la frontera natural del río de la Ñora con Villaviciosa. Centro industrial y cultural de primer orden, la villa de Gijón fue en sus orígenes un pueblo de pescadores con un buen puerto natural que propició la construcción de otro comercial a finales del siglo XIX, el Musel. La autopista denominada Y es una de las principales vías de comunicación de Gijón, ya que es la más importante salida por carretera de la villa de Jovellanos hacia Oviedo, Avilés y La Meseta. Muchos miles de vehículos llegan a Gijón o parten de ella cada día por esta autopista, cuya inauguración supuso un gran revulsivo para la comarca gijonesa, igual que para toda la zona central de Asturias. En el nudo de Serín se encuentra la bifurcación que distribuye los tránsitos hacia las tres principales localidades asturianas. Gijón tiene también una salida directa a la autovía del Cantábrico, con el ramal que enlaza con Villaviciosa. Y desde hace muy pocos años se comunica directamente con la cuenca carbonífera a través de la autovía minera. La industria es una de las señas de identidad de la villa de Jovellanos, así conocida para destacar al más ilustre de sus hijos. En concreto, la industria siderúrgica ha desempeñado en las últimas décadas un relevante papel en la economía gijonesa. El grupo Arcelor, líder mundial en el sector siderúrgico, continúa hoy en Gijón, en la factoría de Beriña, la tradición de empresas tan relevantes como lo fueron en su día la fábrica de Moreda y Uninsa, luego absorbida por Ensidesa, que atrajeron a Gijón inmigrantes de otras partes de Asturias. Aboño, en el límite de los concejos de Carreño y Gijón, se convirtió a mediados del siglo XX en un relevante enclave industrial, con presencia del sector cementero y de una central térmica.
El espectacular faro del Cabo Torres, ya en tierras gijonesas, tiene a sus espaldas un destacado yacimiento arqueológico, el de la Campa Torres, correspondiente tanto a época prerromana como al periodo de la romanización. A sus pies, el puerto gijonés del Musel, transformado en dársena comercial a partir de finales del siglo XIX, es uno de los principales del Cantábrico. Su gran calado le sirvió para convertirse en el puerto de embarque de productos carboníferos y siderúrgicos de Asturias, lo cual permitió la expansión de Gijón. La playa del Arbellal, en La Calzada, uno de los barrios más populares de Gijón, se encuentra en un entorno industrial. Fue recuperada en 1995, después de estar varios años en desuso. De marcado carácter urbano, dispone de un gran arenal y es muy frecuentada por los gijoneses. A escasos metros se encuentran los astilleros de Izar y de Naval Gijón, uno de los sectores económicos de mayor tradición en la villa gijonesa, aunque ya no tengan el gran peso de antaño. Gijón convive con la modernidad y apuesta sin dudar por todo tipo de vanguardia. La playa de Poniente, o del Natahoyo, recuperada tras una espectacular obra, es una buena prueba de ello, con su diseño actual y urbano. El Museo de Ferrocarril de Asturias, en la plaza de la Estación del Norte, exhibe locomotoras y otros ingenios mecánicos de los ferrocarriles asturianos. No hay que olvidar la tradición ferroviaria de la villa, a donde llegaba el ferrocarril de Langreo, el tercero más antiguo de España, que traía el carbón al puerto gijonés. Cerca de la playa de Poniente, el puerto deportivo se levanta donde antaño lo hacía el antiguo puerto local, de gran tradición industrial y pesquera, pero al que los cambios sociales hicieron que fuera adaptado para recibir embarcaciones de recreo.
El antiguo edificio de la Sociedad de Fomento de Gijón, obra asimétrica del arquitecto Enrique Rodríguez Bustelo, fue construido entre 1918 y 1920 y responde a las nuevas corrientes de la época. Este edificio, situado entre la calle del Marqués de San Esteban y los Jardines de la Reina, también es conocido como el edificio del Banco Urquijo, porque actualmente alberga una oficina de dicha entidad financiera. El Palacio de los Jove Huergo y la Capilla de la Trinidad albergan en la actualidad el Museo Juan Barjola, que fue inaugurado en 1988 y muestra la exposición permanente de obras que este artista donó al Principado. Situado en el Cerro de Santa Catalina, el Elogio del Horizonte, una inmensa escultura de hormigón de Eduardo Chillida, es desde hace unos años el icono representativo de Gijón. Cimadevilla, antiguo barrio de pescadores, es una de las zonas que mejor conserva el auténtico sabor tradicional gijonés, la esencia de los playos, como orgullosamente se autodenominan sus habitantes. Aquí, en Cimadevilla, en esta península también llamada de Santa Catalina, surgió el germen poblacional del que es heredera la actual villa de Gijón. El palacio que alberga el Museo Casa Natal de Jovellanos fue levantado en el siglo XV como residencia familiar por Juan García de Jove, antepasado del destacado polígrafo ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, cuyos restos reposan en la muy cercana Capilla de los Remedios. El edificio que se conoce actualmente como Antiguo Instituto Jovellanos, al lado de la Casa Natal de Jovellanos, fue construido para albergar el Real Instituto de Náutica y Mineralogía, impulsado por el ilustrado gijonés. La Torre del Reloj
recreación de una edificación que había desaparecido, se alza al lado de la traza también reconstruida de la muralla que construyeron los romanos en lo que hoy es Cimadevilla. Actualmente alberga un museo permanente de la evolución de Gijón desde los asentamientos prehistóricos hasta la actualidad. Destaca en la arquitectura de Gijón el Palacio del Marqués de San Esteban del Mar, popularmente conocido como el Palacio de Revillagigedo y asociado a la Colegiata de San Juan Bautista. Este palacio es obra del siglo XVIII, aunque su torre derecha pertenece a una construcción del siglo XV. La Colegiata de San Juan Bautista era capilla privada del palacio y fue levantada siguiendo el modelo de la capilla del Rey Casto de la Catedral de Oviedo. Pelayo preside la Plaza del Marqués. Esta escultura, que representa al caudillo Astur con el Palacio de Revillagigedo de fondo, fue durante muchos años una de las imágenes más reconocidas de Gijón. La figura del primer rey de la monarquía asturiana está presente también en el escudo del Ayuntamiento gijonés. Gijón, que fue sede del efímero poder musulmán en Asturias, recuerda con una calle al valí que ejerció aquel poder, Munuza. En una zona privilegiada del litoral gijonés, junto al Real Club Astur de Regatas, referente ineludible de la vida social de la villa, se alza la iglesia de San Pedro, que tras ser destruida durante la Guerra Civil fue reconstruida en los pasados años 40 del siglo XX, según un proyecto de los arquitectos Francisco y Federico Somolinos, inspirado en los edificios prerrománicos. Las termas romanas de Campo Valdés, construidas entre los siglos I y II, eran los baños públicos de la época y también un lugar de esparcimiento, y prueban el refinamiento ciudadano de los habitantes de Gigia. La Plaza Mayor fue proyectada a mediados del siglo XIX por Andrés Coello, con vocación de lugar comercial y como marco del edificio de la Casa Consistorial. El emplazamiento en el istmo de la península de Cimadevilla se debió al deseo de conectar el casco viejo con las nuevas zonas de crecimiento urbano de la villa.
El proyecto de Coello fue acometido con introducción de muchas variaciones respecto al plan inicial. El edificio del ayuntamiento conserva básicamente el estilo neoclásico del siglo XVIII. Del siglo XVII es la Torre de los Jove Evia y su capilla, dedicada a San Lorenzo, que se alzan mirando al mar en el Paseo del Muro. En el barrio de la Arena se encuentra la playa de San Lorenzo, cuyo acceso más popular es el conocido como La Escalerona. Posee un arenal de unos 1.500 metros de longitud desde Campo Valdés hasta la desembocadura del río Piles y es sin duda la más frecuentada de Asturias. En verano, el arenal se llena de las típicas casetas de colores y el paseo que la circunda es un ir y venir de gente que toma el aire o charla animadamente en los bancos. Una escultura clásica de la villa es la Madre del Emigrante, popularmente conocida como la Yoca al Rinconín, de Ramón Muriedas, colocada en 1970 en el largo, atractivo y frecuentado paseo que, sobrepasando la punta del Cervigón, llega hasta el Cabo de San Lorenzo, con su bello parque marítimo, y prosigue hasta el límite oriental del concejo. Muchas esculturas de Gijón son netamente vanguardistas, como la titulada Sombras de Luz de Fernando Alba, compuesta por chapas de hierro y situada en el jardín del Mayán de Tierra. Solidaridad es el título de la escultura de Pepe Noja, conformada por tubos de acero inoxidable e instalada en 1999 en el Parque del Rinconín. El corazón de Gijón lo conforman el Paseo o Cuesta de Begoña, donde se encuentran el Café de Indurra, con su interior modernista, y el Teatro Jovellanos, inaugurado en 1899 con el nombre de Teatro de Indurra, con trazas del arquitecto Mariano Marín y rehabilitado en 1995. Además de plazas como la del Instituto, conocida como la del Parchís, o la de San Miguel, de planta elíptica, a la que los gijoneses llaman la Plazuela, una de las más concurridas de Gijón. Está dedicada al militar, político y periodista gijonés Evaristo Fernández San Miguel, figura destacada del liberalismo español decimonónico. La iglesia de San Lorenzo, en los Campinos de Begoña, en cierto modo evocadora de Notre Dame de París, fue construida entre 1896 y 1901. Pese a haber resultado muy dañada durante la Guerra Civil, ya que su reparación en la posguerra introdujo varios cambios en su morfología, conserva su estilo neogótico.
En la calle Jovellanos está la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Conocida popularmente como la Iglesiona, fue construida entre 1918 y 1922 según proyecto del arquitecto Joan Rubió Belver, discípulo y colaborador del genial Antonio Gaudí. Pero el director de las obras fue Miguel García de la Cruz, que introdujo algunas modificaciones respecto al proyecto original. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús, obra de Serafín Basterra, que corona un desarrollado templete, hace a esta iglesia fácilmente reconocible desde la distancia. En la misma calle se encuentra el Centro de Cultura Antiguo Instituto, obra del 18, en la que Jovellanos colocó la primera piedra. El mayor espacio público urbano de Gijón es el Parque de Isabel la Católica, construido en 1941 sobre una ciénaga que periódicamente inundaba el río Piles. Es una espléndida muestra de jardín con arbolado de diversas especies, estanques, parterres, rosaledas. El vecino estadio de El Molinón, de rotundo y sonoro aumentativo, debe su nombre a un viejo molino que existía en la zona. Aquí juega sus partidos el equipo centenario Real Sporting, uno de los signos de identificación del Gijón moderno. Uno de los muchos museos temáticos existentes en Gijón es el etnográfico del pueblo de Asturias, creado en 1968 y que muestra la Asturias rural y su arquitectura y tradiciones. Forma parte de él el pabellón del pueblo de Asturias, que se exhibió en la Expo 92 de Sevilla. En las inmediaciones está el recinto de la Feria Internacional de Muestras, certamen que cada agosto abre sus puertas a miles de expositores y visitantes. El barrio residencial de Somió conserva interesantes edificios de principios de siglo, quintas y chalés, y posee uno de los paisajes naturales más bonitos de todo el concejo, con un armonioso caserío en el que destaca el Palacete Bauer Figaredo, obra de principios del 20 del arquitecto Luis Bellido, en la que se conjugan elementos ingleses con cubiertas de tipo francés.
En la finca La Redonda se levanta la sede de la Fundación Museo Evaristo Valle, un curioso edificio de finales del 19 que entremezcla elementos historicistas con otros populares. En sus jardines se conserva una gran variedad de plantas y árboles exóticos y autóctonos. Uno de los lugares de mayor tranquilidad de Gijón es el Parque de la Providencia, desde cuyo mirador se puede contemplar un bello paisaje de campo y mar. La denominada Universidad Laboral fue, sin ningún género de dudas, la principal obra del periodo franquista en Gijón. Su colosalismo es comparable con el Escorial. Obra del arquitecto Luis Moya Blanco, fue inaugurada en 1956 y se ubica en la parroquia de Caboñes. En la misma zona se encuentra el moderno campus de Viesques de la Universidad de Oviedo, de marcado carácter técnico. El Jardín Botánico Atlántico, entre las parroquias de Deva y Cabueñes, fue inaugurado en 2003 y está diseñado para albergar más de 30.000 plantas y hasta 2.000 especies diferentes. Para su instalación se aprovecharon los terrenos y la vegetación de la Carballera del Tragamón y la finca de la isla. Se trata de uno de los pocos jardines botánicos de España especializado en la vegetación de los territorios atlánticos.
hacia el oriente y siguiendo la línea de costa, después de San Lorenzo nos encontramos playas como la de Peñarrubia, de escaso arenal, que es una de las referencias del naturismo en Asturias, ya que no en vano es frecuentada desde hace años por los amantes del nudismo. Ubicada en una zona de bellos acantilados, la playa de Estaño, un tanto escondida, ofrece su arenal de 200 metros de longitud. Es un buen lugar para practicar el buceo y la pesca submarina. Ya en el límite con el concejo de Villaviciosa, la playa de La Ñora está situada en la desembocadura del arroyo de La Ñora. Tiene una longitud de unos 150 metros y desde el mirador que existe en sus inmediaciones se pueden contemplar hermosas vistas. Gijón es un concejo industrioso y comercial, que brinda al visitante mar, mucho mar, pero también arte y cultura en sus múltiples museos, espectáculos durante todo el año, espacios verdes para caminar o para reposar, un completo recorrido gastronómico por todo lo bueno que tiene la cocina asturiana, ya sea tradicional o de vanguardia, y muchas más posibilidades que hacen que durante todo el año, y sobre todo en verano, sea uno de los lugares más visitados de Asturias.